Mirá, el Che Guevara pertenece a una familia aristocrática de Buenos Aires. Él es descendiente de dos virreyes, del virrey del Perú y del virrey que era de la Serna y del virrey de Nueva México, Castro y Figueroa, por vía paterna. Su madre era muy católica y su padre era un playboy. Los dos tenían una fortuna heredada, eran novios, se casan de apuro. En un momento determinado, 2 años tenía el Che Guevara en Buenos Aires, vivía en Palermo, Ernestito Guevara, y lo meten en el agua, algún río de Palermo o en algún club, no recuerdo exactamente, y sale con un ataque de asma feroz, un asma que lo acompañó toda su vida y que era brutal. Él era el primero, el primogénito de 4 hermanos, o sea, él era el primero y luego nacen 3 más. Le sugiere irse a vivir a Altagracia porque es un clima de sierras secas, y eso le iba a mejorar ese agobio. Van para allá, y como la familia era una familia bohemia, que tenía un dinero, pero el padre primero descapitalizó su fortuna, después descapitalizó la de su mujer. En 17 años la familia se mudó 14 veces por no poder pagar los alquileres. Él no sentía ningún respeto por su padre, que además llevaba a sus amantes a su casa, unos escándalos familiares enormes. Su padre no tenía autoridad sobre él, su madre sí. Él mismo escribe en alguna de sus anotaciones personales: yo no tengo lugar en el mundo, no sé dónde dejaré mis huesos. El Che Guevara nació en Rosario, vivió en Córdoba, luego en Buenos Aires, luego se hizo ciudadano cubano, se fue a pelear al Congo y murió en Bolivia. Y de hecho se lo conoce por sus viajes, por sus diarios de motocicleta. No tenía una imagen paterna fuerte, no tenía una religión, no tenía bases sólidas donde pararse. Y entonces yo creo que eso le influyó mucho en lo siguiente. Y acá hay un dato interesante. Le presenta en una cena a unos cubanos que acababan de ser indultados por el gobierno de Batista. Estos cubanos quisieron hacerle un golpe de Estado al gobierno de Batista, que era el presidente de Cuba, y el objetivo de estos cubanos era rearmar una fuerza guerrillera desde México, viajar a Cuba para volver a embestir contra Fulgencio Batista. Dentro de estos cubanos había 2 que marcaron la vida de Guevara para siempre, y eran los hermanos Fidel y Raúl Castro. Guevara se compromete en ir a esa expedición y se compromete a ser el médico de la expedición. Esto es una especulación personal. El Che Guevara se enamora de Fidel Castro. Y yo acá tengo una especulación. Ante la ausencia absoluta de autoridad paterna, se encuentra con un personaje fuerte, robusto, que da indicaciones, que tiene una personalidad carismática, y él queda realmente como fascinado. Es insólito que en una noche él diga: voy a ser el médico de la expedición, la misma noche que los conoció. Claro. Si él ni siquiera conocía Cuba, no había estado nunca en Cuba. 82 guerrilleros viajan, esto es un año después de entrenarse, viajan y finalmente desembarcan y los atacan las fuerzas del gobierno, y quedan, según la mitología, queda Fidel Castro y 12 más, que pretenden hacer una especie de comparación entre Jesús y los 12 apóstoles. Fidel Castro era un grupo guerrillero más. En la ciudad había muchos guerrilleros urbanos, había muchas manifestaciones, mucha sublevación, y lo que se decía, con alguna cuota de razón, es que el gobierno de Batista era un gobierno corrupto y un gobierno que había ganado en elecciones fraudulentas, digamos. Y había otros temas que sería muy largo hablar, pero la revolución no fue guerrillera. La revolución se hizo porque Estados Unidos apoyó a los insurgentes. Es que no se sabía que eran comunistas. Ellos negaban su carácter comunista. Y van a ver grabaciones en la sierra, en blanco y negro, donde Fidel Castro manifiesta tajantemente su postura anticomunista. Incluso para tranquilizar a Estados Unidos, él se manifiesta de esa manera en inglés. Digamos, el New York Times y todos los diarios de la época apoyaban a las guerrillas, a la guerrilla castrista, le daban armamentos, le facilitaban tareas de inteligencia. El embajador norteamericano en La Habana se entrevistaba con los guerrilleros, es decir, y veía a estos muchachos como que venían a normalizar a Cuba dentro de un contexto de un gobierno desacreditado. Y Fidel Castro precisamente oculta su condición de comunista para que la gente lo apoye, porque si él dice que es comunista, la gente cubana no la iba a apoyar. Entonces fue una revolución engañosa, una revolución tramposa. Fidel engañó, además, y esto es lo más grave, a los cubanos. Bueno, como pasaba acá, que decían, si decía lo que iba a hacer, no me votaban. Exacto, es tal cual, exactamente.
Estados Unidos le pone el ultimátum, le dice a Batista que renuncie. 1 de enero renuncia, la revolución triunfa, bajan los barbudos de Sierra Maestra a pie, y cuando están llegando, bueno, Fidel Castro ingresa con un jeep, la gente, la multitud los aplaude, y ingresó con 2 personas, ni con Raúl Castro ni con el Che Guevara, porque tanto Raúl Castro como el Che Guevara se decía que eran comunistas. Entonces, para Fidel Castro despejar esa duda, ese rumor, ingresa a La Habana con otros 2 lugartenientes que son Huber Matos y Camilo Cienfuegos. Ni Huber Matos ni Camilo Cienfuegos eran comunistas, al contrario, porque él incluso engañó a sus propios guerrilleros. Camilo Cienfuegos desaparece en un avión, nunca más se supo de él. Esa misma semana, Huber Matos es encarcelado por contrarrevolucionario y lo meten 20 años preso. Entonces ahí sí ya Fidel se muestra con el Che y con Raúl. Entonces ahí empieza la revolución, las expropiaciones, las matanzas, empieza toda una paratología de terror y totalitarismo. Los que pudieron se escaparon a tiempo, se escapaban a Miami, pero realmente ahí empezó un sistema de terror, de terrorismo planificado. Durante los primeros 5 años de revolución, él fue, primero, comandó el campo de concentración, estos 2 campos de concentración. Durante un año fue presidente del Banco Nacional de Cuba, un desastre, que como el Banco Central de acá, no sabía ni lo que era un cheque, lo sacó Fidel de ahí, lo puso como ministro de Industria, fundió la industria, un desastre. Empezó a haber escasez, ineficacia, había un descontento popular importante. Pero hay un episodio en el año 61 que marca un quiebre entre Fidel Castro y el Che Guevara. ¿Cuál fue? El Che Guevara y Raúl Castro persuadieron al presidente de la Unión Soviética a que coloque misiles en La Habana apuntando a Estados Unidos. Esto fue la crisis de los misiles. Se genera un escándalo internacional en donde estuvimos a punto de ir a la Tercera Guerra Mundial. Entonces se hacen una serie de negociaciones, Kennedy con Nikita Khrushchev, Fidel Castro la ve pasar, no participa de eso, y finalmente Nikita Khrushchev en esa negociación decide retirar los misiles de Cuba. Resulta que el Che Guevara se sintió defraudado. El Che Guevara quería ir a la Tercera Guerra Mundial. El Che Guevara quería que explote todo por la revolución y que de esa sangre surjan nuevas generaciones con la mentalidad revolucionaria. Una cosa insólita, un loco. Y ahí se produce un quiebre, porque Che Guevara había conocido Rusia poco antes, en uno de los viajes que hizo después se produjo la revolución, vino encandilado, pero después se dio cuenta de que los rusos pactan con Estados Unidos, retiran los misiles, y para él cualquier transacción, cualquier arreglo político era una traición a la revolución. Entonces él empieza a coquetear con Mao Zedong, el otro bloque comunista de la época muy fuerte, que era más de impronta guerrillera, hasta que en un momento determinado él renuncia a su condición de cubano, se junta con algunos mandatarios de determinados países y decide ir al Congo, ahí sí, a apoyar a la revolución de un grupo guerrillero. Se va al Congo, los cubanos, los negros que estaban en el África no lo podían creer, que estaba el Che Guevara, no lo querían al Che Guevara, ellos desconfiaban del hombre blanco. Un ejército profesional tiene aparatos muy superiores como para aplastar a una guerrilla. Ahora, si la guerrilla tiene el consenso del pueblo, se puede esconder entre las casas, tienen un montón de ventajas, se pueden reclutar más milicianos, pueden generar un golpe político, pero para eso tenés que conocer al pueblo con un desconocimiento total y absoluto. El primer día de combate, que él no participó porque no lo dejaban participar, ve que dice, ¿hay artillería antiaérea? No tenemos artillería antiaérea, pero tenemos el DAWA. ¿Qué es el DAWA? Bueno, es una crema que nos prepara el brujo, que nosotros nos la untamos en el cuerpo, y esta crema es inmune a las bombas de los aviones y a las balas. Los hicieron bolsa el ejército. En media hora les mató 170 guerrilleros. Y cuando vuelven, el Che Guevara le dice, ¿y el DAWA? No, falló el DAWA, vamos a cambiar al brujo. El Che Guevara finalmente se va, no pelea nunca en el Congo, y en su diario personal él pone, esta es la historia de un fracaso. Fracasa como marido, fracasa como médico, fracasa como guerrillero, fracasó en su relación con Fidel Castro. De todas maneras vuelve a Cuba, no tenía otro lugar a donde ir. Y es ahí donde él le dice a Fidel Castro que quiere ir a hacer una revolución a Bolivia, porque si lograba hacer el foco y era exitoso en Bolivia, entonces iban a poder llegar a la Argentina y hacer la revolución en Argentina. ¿Cómo resultó? Bueno, eso? Él llegó a Bolivia disfrazado, pelado,
teñido con canas, con otro nombre, con otro pasaporte, y él iba a Bolivia simulando ser un empresario uruguayo. Él llega, hace una serie de contactos, se instalan, poco a poco van perdiendo hombres, van perdiendo fuerza, van perdiendo alimentos, supuestamente iban a conseguir apoyo, no los apoyó ni siquiera el Partido Comunista Boliviano. Tuvieron algunos apoyos menores, nunca llegaron a ser más de 50. Quedaron realmente perdidos en la selva, muertos de hambre, abatidos. Que el Che Guevara dice, los bolivianos son como animalitos, porque él los veía totalmente desprovistos de inteligencia, de lucidez, no les entendían. Bueno, pero vos fíjate el desprecio con el cual él se refería a los demás. Y es presentado como un ejemplo de tolerancia, de libertad de expresión. De los negros, dijo que eran negros porque no se bañan. En un momento determinado se junta con sus guerrilleros y dicen, no nos entienden porque hablan guaraní. Entonces vamos a tomar clases de guaraní. Empiezan a estudiar guaraní y a los 15 días el Che se da cuenta de que en esa zona donde estaban no se hablaba guaraní, se hablaba quechua. Bueno, ese era el nivel de profesionalismo del Guevara guerrillero, que dicho sea de paso escribió un libro sobre guerrilla que se llama Guerra de Guerrillas, en donde, porque él escribía de todo, escribía economía, escribía sobre marxismo, escribía sobre un montón de asuntos inherentes a la guerra, diarios personales, todo de un nivel intelectual relativamente pobre, pero él se creía que eran de gran envergadura. Bueno, lo toman prisionero, lo detienen y después a los 2 días lo ejecutan. Cuando lo atrapan a Guevara, lo mantienen vivo 48 horas. Y acá se genera una polémica interesante. Estaba la CIA interviniendo en la captura del Che Guevara, Bolivia. Cuando se enteraron de que estaba el Che Guevara, la CIA... Interesante, porque los norteamericanos no querían matarlo, querían llevarlo a Panamá para mostrarle todas las trampas que le hizo Fidel Castro, y que Fidel Castro lo quería matar, o lo quería abandonar, mejor dicho, para que lo maten. El Che Guevara podía contar un montón de cosas que sabía, no solamente de Cuba, sino de Rusia. Sin embargo, ahí tuvieron una tensión con el gobierno boliviano, porque el gobierno boliviano dijo no. El Che Guevara vino con un montón de mercenarios a nuestro país, atentar contra nuestro modo de vida, contra la libertad, y mató 50 bolivianos. Nosotros lo vamos a fusilar. Y el fusilamiento se dio con el voto unánime de todo el Congreso boliviano. Y lo mataron 2 días después. Bueno, el cuerpo fue fotografiado, sí, incluso sí, tiene una imagen crística, y fue escondido en un lugar del cual nunca se supo, pero en el año, creo que en el año 97, un equipo forense de Argentina, a raíz de ciertas manifestaciones de confesiones de algunos de los que lo habían capturado, etcétera, dieron a conocer la zona donde se lo enterró, y en el año 97 se desenterró el cuerpo. Hay un historiador, Pierre Calfon, que él dice que le resulta sospechoso que hayan encontrado el cuerpo justo en el momento en que se cumplían los 30 años. Como diciendo, esto es una puesta en escena. Bueno, la historia oficial relata eso, que el cuerpo 30 años después fue encontrado, se hizo el ADN correspondiente, correspondía a Guevara y lo fue llevado a Cuba.